computadora. Y bueno, de esta manera iniciamos la sesión del día de hoy y para los que recién se están integrando, digamos, al curso, indicarles que hoy evaluamos, ¿no? Hoy hacemos la primera evaluación de proceso, así que les pido por favor no desconectarse porque 20 minutos antes de esta sesión iniciamos con la evaluación. Marilu, te dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, profesor Irving, gracias por el pase. Buenas noches a todos los compañeros. En esta sesión me ha tocado desarrollar la temática correspondiente a la vejez, su desarrollo físico y cognoscitivo. Quisiera empezar con una frase de Mario de Benedetti que nos habla que la infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la recuerdo, nos dice de Benedetti, actualmente con más claridad que nunca, ¿no? Y muchos escritores han escrito en torno a esta edad, ¿no? Porque todo lo que en ella se cultive en los años anteriores a la vejez van a darle a este ser humano la experiencia y la sabiduría necesaria para enfrentar la vida. ¿Y seguimos, profesor? Ya lo dije de Mario Benedetti. Y vamos a empezar con lo que comúnmente sucede, ¿no? Tenemos estereotipos para poder determinar tal o cual actitud de los adultos mayores, ¿no? Estereotipos de ancianidad, tanto positivos como negativos, ¿no? Que son unos incapaces, que son débiles, que son solitarios, pero a la misma vez les decimos que son pacientes, que son sabios, que son afectuosos y sobre todo si nos cuidan a nuestros hijos, ¿no? Son muy, muy pacientes y les dejamos el encargo a ellos porque ellos lo saben cuidar mejor que nosotros, quizás, ¿no? Por favor, la siguiente. Quiero precisar que el término ancianismo es un poco despectivo, ¿no? Porque marca una indiferencia y un olvido hacia los ancianos. En algunas culturas, ¿no? Se desestima a los ancianos. Sin embargo, en nuestra cultura milenaria, el adulto mayor, el anciano, era un sabio de la comunidad, ¿no? Y se le designaban trabajos de menos esfuerzo en esa época. Y vamos a la diapositiva que estamos visualizando es en torno a Borseguide y otros que en 1979 hace una división etaria, ¿no? Indicando que son sexagenarios a partir de los 60 a los 69 y comienza a desaparecer en ellos la fuerza física. Sin embargo, ojo, porque no es muy marcada de ciertas características, porque va a depender de su vida anterior, ¿no? Unos son fuertes y sanos. Según la carrera o la profesión, en esta etapa es donde se jubilan. ¿Sí? Los septuagenarios aumentan sus problemas de salud, ¿no? Notablemente. Y hay una reducción de la actividad sexual. También depende de la vida conyugal que lleven, van a deprimirse o que la esposa murió antes, o dependiendo de la etapa que hayan vivido anterior, ¿no? Hay deterioro de las capacidades sensoriales y hay aumento de discapacidades. Los octogenarios tienen una dificultad mayor para llevar una vida normal. Comienzan a debilitarse y necesitan algún tipo de cuidado, ¿no? Las personas de 85 años es el grupo que crece con mayor, que aumenta con mayor rapidez, ¿no? Y tenemos los nonagenarios, ¿sí? Los de 90 años en adelante. Aumentan los problemas psicológicos, ¿sí? Los problemas que sufren son mucho más marcados. Hay una diferenciación entre los ancianos jóvenes y los ancianos más maduros, ¿no? Porque hay quienes logran sobrevivir a enfermedades y dolencias entre los 70 y los 80, ¿no? La que sigue, por favor. En líneas generales, vamos a enmarcar los aspectos físicos del envejecimiento. ¿Sí? En relación al aspecto físico, ya vemos que notamos el envejecimiento, ojo, que no es muy definitivo, porque, por ejemplo, canear en algunas personas se inicia a muy temprana edad, ¿no?
Sin embargo, es característico de los ancianos el pelo cano, la piel reseca, caída, porque pierde la humedad, ¿cierto? Porque su cuerpo es cambiante. Dado también, es importante señalar, perdón, que todo va a depender de la vida de la zona rural o de la ciudad, del aspecto económico también depende de esto, ¿no? El sentido del oído, la vista y el gusto se van haciendo mucho más débiles, ¿no? En particular, el oído. Por eso es que su salud se debilita en relación a los músculos, porque pierden el equilibrio en algunas circunstancias, sus músculos también van perdiendo elasticidad, sus huesos también, ¿no? Y por lo tanto la movilidad, por eso es que tienden a sufrir fracturas, ¿sí? En el sentido del gusto tienden mucho más a tener mayor satisfacción con las cosas dulces que con las cosas saladas, ¿no? Entre los órganos internos, hemos escuchado pues de personas que sufren al corazón, mayores enfermedades al corazón, los pulmones, ¿sí? Y el sistema inmune se va deteriorando. Por esto es que en esta pandemia que estamos atravesando, el grupo etario que en un primer momento fue con mayormente atacado, ¿no? En lo que respecta a la salud, la enfermedad y la alimentación, los problemas de salud van en relación a la alimentación que puedan tener estas personas y al cuidado y el uso de medicamentos, porque en algunos momentos no suelen estar acompañados y obvian la dosis que tenían que tomar o de lo contrario, asumen más dosis de las que tenían prescritas, ¿no? Por favor, si avanza. Muy bien, en lo que respecta a la cognición en la senectud, disminuye la rapidez del desempeño mental, hay una memoria breve, pero a la vez, aunque suene irónico, hay sabiduría. La retención es menor, sin embargo, las experiencias de vida le han dejado lugar para que pueda entender con mayor premura las cosas comunes, ¿no? Y ahí, si le da un clic, por favor, yo quiero compartir lo que Mafalda nos dice, ¿no? No vayas a ofenderte, Elcida, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? ¿No? O sea, pierde la memoria breve, ¿sí? Sin embargo, hay mayor experiencia de vida, ¿no? De allí la sabiduría en este tiempo, ¿no? Por favor. En lo que respecta a los aspectos cognitivos, también tiende a la demencia, es común la demencia senil, ¿no? Mucho más cuando hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes acrecienta esta demencia senil, el Alzheimer, que es la consecuencia del deterioro del sistema, de las bacterias, ¿no? Sufren arteriosclerosis y también por las enfermedades cardíacas, esto tiende que hayan enfermedades a nivel de la circulación, por eso es que ya el cerebro no va a funcionar en total magnitud. Y las apoplejías, ¿no? Que sufren los ancianos, ¿sí? Son sus problemas crónicos de salud. Las causas del envejecimiento están en relación a los factores hereditarios y ambientales, como lo dije en un primer momento, ¿no? Y hay teorías que nos hablan de la senescencia, pero ninguna de ellas explica de modo satisfactorio el envejecimiento, ¿no? Según Schneider en 1992, el envejecimiento se produce por deterioro o desgaste o de acuerdo a la genética, ¿no? De acuerdo al reloj biológico que determina la esperanza media de vida en el ser humano. Vemos que en el Perú la esperanza media de vida con esta pandemia ya no es los 80 años, ¿no? Dependiendo de los espacios socioeconómicos, hay un promedio de vida de 70 años en el Perú. Bien.
Esas son las referencias bibliográficas y pasamos a la última, por favor. Para compartir una expresión de Leonardo da Vinci, dice: adquiere en tu juventud lo que disminuyó el daño de tu vejez. Y si tú eres de los que cree que la vejez tiene por alimento la sabiduría, arréglatelas en tu juventud, de tal modo que a tu vejez no te falte tal sustento, ¿no? ¿Qué importan los años? No dice Mafalda, lo que realmente importa es comprobar que a fin de cuentas la mejor edad de la vida, hoy por hoy, es estar vivo. Buenas noches. Muchas gracias, Marilú. Me pareció interesante la exposición. Bueno, antes de que, digamos, inicie Janina, yo quiero hacerte una pregunta y me gustaría que lo respondas ya después de la exposición de Janina. Tú has hablado acerca de que, bueno, hay una contradicción, ¿no? Hay estereotipos, ¿no? Tú has dicho que algunas personas consideran que el adulto mayor, ¿no? O esta persona de este grupo etario, ¿no? De 60 años a más, en realidad no aportan mucho en la familia, ¿no? Porque ya están cansados, etcétera. Pero por otro lado, también son más pacientes, has dicho, ¿no? Hay una cierta sabiduría de estas personas, ¿no? Es más, yo quiero preguntarte aquí, en nuestras comunidades del país, en los pueblos indígenas, el ser adulto es el sabio, ¿no? Es decir, en los pueblos indígenas, por ejemplo, los ashánicas, los ahuajún, incluso los quechuas o aymaras, cuanto más adulto eres, ¿no? Eres un sabio, entonces la comunidad te consulta. Esos son los pueblos rurales, ¿no? Eso es una práctica. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Marilú? Sobre esas prácticas ancestrales que existen en nuestro país, ¿no? Respecto a la ancianidad, porque él es, digamos, un símbolo, él es el sabio de la comunidad y todos tienen que preguntarle al sabio. Entonces, sobre eso me gustaría que nos comentes después de, digamos, la presentación de Janina. ¿Ok, Marilú? Janina, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ok, Janina, entonces, a ver, un momentito, vamos a preparar también tu presentación. A ver, un momento. Uy, uy, uy. A ver, hay algo que pasó. A ver, Janina, a ver, un momento. Muy bien, vamos a compartir también tu... Ahora sí. Me indicas, Janina, ¿se ve tu presentación? Sí, profesor, sí se ve. Excelente, Janina. Continuamos con la presentación, Janina. A ver, vamos. Le podría poner en pantalla completa porque está en pantalla. Ajá, ya, gracias. Ok. Profesor, colegas, tengan muy buenas noches. Hoy voy a exponer sobre la vejez, desarrollo de la personalidad y la socialización. Siguiente, por favor. Bueno, acá les presento un esquema más o menos a partir de qué edad se puede presentar lo que es la vejez. Según algunos estudios que han realizado, es a partir de los 70 años donde el cuerpo comienza a funcionar peor, pero se puede poder seguir trabajando y se puede seguir disfrutando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. 1. La personalidad y el envejecimiento. Bueno, en la personalidad y el envejecimiento tenemos como las tareas del desarrollo en la vejez. Más o menos, ¿qué tareas se pueden desarrollar en la vejez? Por ejemplo, uno de ellos es la conservación de la identidad. ¿En qué consiste esto? Consiste en la asimilación de hechos nuevos a circunstancias cambiantes, en los autoconceptos cambiantes existentes y acomodarse a los principios a los principales acontecimientos o amenazas que no es posible con la facilidad. Según Whitbourne, mantener el equilibrio entre la asimilación y la acomodación es un poco difícil. Por ejemplo, hay personas o hay ancianos que rechazan acomodarse, y si rechazan acomodarse van a negar la realidad. Y estas personas, como niegan la realidad, van a estar a la defensiva, van a culpar a los demás de sus fracasos. Hay otras personas que se acomodan con demasiada facilidad
En el caso de estas personas tienen un comportamiento histérico, impulsivo o hipersensible. Ahora tenemos otro, que es la integración frente a la desesperación. En esta perspectiva, los ancianos se preguntan si su vida ha correspondido a las expectativas de su existencia. Por ejemplo, los que ven hacia atrás y se sienten satisfechos del significado de su existencia y haber hecho lo mejor posible, adquiere un profundo sentido de integridad personal. Por ejemplo, hay ancianos que ven hacia atrás y dicen, no, hice tal cosa y gracias a eso mis hijos tienen una educación, tienen una profesión. Estas personas se sienten con buena, se sienten satisfechos, ¿no? Pero hay otros, los que ven una larga sucesión de errores, de oportunidades perdidas y fracasos, adquieren un sentido de desesperación. Estas personas ven, en toda su vida, no ven lo bueno que han realizado, ¿no? Miran hacia atrás o hacia adelante y dicen, no, he cometido muchos errores, y entran en un sentido de desesperación. Siguiente. En cuanto a la personalidad, en un estudio longitudinal se utilizó el test de apercepción temática, en el que los sujetos inventan historias referentes a imágenes ambiguas y a partir de los relatos, los investigadores deducen actitudes y sentimientos. Por ejemplo, descubrieron que los varones de 40 años creían tener control sobre el ambiente y que obtendrían recompensas por ser osados y correr riesgos. Se veían en la altura de los desafíos que les planteaba el mundo exterior. Mientras que los varones de 60 años, el mundo les parecía un lugar más complejo y peligroso, que no podían cambiar a voluntad. Se veían como personas acomodaticias y se conformaban a su ambiente. Según lo que yo he podido entender, las personas de 40 años, como son un poco más jóvenes, son más arriesgados, pero mientras las personas de 60 años, ya como han tenido experiencias, ya tienen un poco más sienten el peligro, ¿no? Y son personas que se acomodaban y que afrontaban a su ambiente. Estilos de afrontamiento. Susan Flockman y sus colegas en 1987 descubrieron que los adultos más jóvenes suelen utilizar estilos activos orientados a los problemas, mientras que los adultos de mayor edad son más pasivos y se concentran en las emociones. Por ejemplo, una anciana posiblemente de poca importancia al accidente de tráfico que acaba de sufrir, o lo vea desde un ángulo más positivo, como por ejemplo, que dice, ¿no? De todos modos, ya era hora de deshacerme de ese automóvil, o por lo menos nadie salió herido. Pero en cambio, una mujer más joven podría manejar la situación enfrentando al conductor, contactando a la compañía de seguros, o sea, haría más problema, mientras que la anciana lo va a tomar de otra manera, ¿no? Lo va a tomar de un ángulo más positivo. Dirán, no, ya, pues, el automóvil era inservible, el automóvil ya era hora, ¿no? De que ya no lo pueda utilizar. Mientras una mujer más joven, no, va a ser un problema, ¿no? Va a decir que por qué esto, que por qué aquello, va a ser un poco más de problema. Siguiente, por favor. Un envejecimiento exitoso. Entre el envejecimiento exitoso tenemos la comparación social. Consiste en evaluar a la persona y situación en relación con otros. Los ancianos que comparan su situación con la de otra persona cercana, a ellos modificaban su punto de vista. En otras palabras, hay que evitar la enfermedad y la discapacidad, conservar el funcionamiento físico y cognitivo. Y sobre todo participar en actividades sociales y productivas, y así tendremos una vejez exitosa. Se fue esa curvita, en esa curvita nomás no ha habido. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener una vejez exitosa tenemos que participar en actividades sociales, en productivas. Por ejemplo, yo tengo la experiencia, yo he vivido con mis abuelos, por ejemplo, tengo mi abuela que participaba, ¿no? Sí, profesor, disculpe. Ya. Okay. Para continuar,
La jubilación, un cambio radical del estatus, ¿no? Acá tenemos las condiciones físicas, las condiciones económicas y las condiciones sociales. Por ejemplo, en las condiciones físicas tenemos la salud física, ¿no? Por ejemplo, las personas que se adaptan a jubilarse son aquellas personas ya que estaban preparados o que ya sabían que se iban a retirar. Los que no se adaptaron fueron las personas enfermas porque no estaban preparadas económicamente y psicológicamente para poder retirarse, ¿no? Estas personas se sienten insatisfechas, se alejan de la sociedad y suelen mostrarse amargados e irritables. Claro, hay personas que ya se preparan para poder jubilarse, están preparados, tanto económicamente, psicológicamente, pero también hay otras personas que por problemas de enfermedad o etcétera, se jubilan de manera esporádica, rápidamente, ¿no? Y esas personas tienden a ser amargadas o irritables, ¿no? También afecta mucho lo que es el nivel económico. El nivel económico es otro factor importante que incide en el ajuste del jubilado a una nueva forma de vida. Contra lo que se cree, los ancianos estadounidenses tienen suficiente dinero para vivir. La lectura que hemos estado leyendo, generalmente está basado en Estados Unidos, pero sin embargo acá en Perú es muy distinto. Por ejemplo, en el nivel económico, en Estados Unidos ellos están económicamente estables, ¿no? Ellos pueden jubilarse y todo lo demás. Pero en Perú no es así, la situación es muy distinta. En Perú hay muchos ancianos, por decir, muchas personas que pasan a jubilarse, pero estas personas no están estables económicamente, tienen bastantes problemas, ¿no? Y seguimos con la necesidad de la realización del trabajo. Para muchos, las actividades recreativas son superficiales y por lo mismo no tienen un significado. En un sentido muy real, la jubilación para estos hombres significa abandonar la vida anterior y desvincularse de él se les hace muy difícil. Es cierto, ¿no? Aquellas personas, hay algunas personas que viven, comen, duermen para el trabajo, ¿no? Prácticamente se les llama adictos al trabajo. Y abandonar por completo su vida, no se van a acostumbrar a y Por ratos no se te escucha, Yanina, pero se puede leer felizmente la presentación. Yanina. Te comento que por ratos no se te escucha, pero sí, digamos, la presentación está ahí. Podemos, digamos, guiarnos de la presentación. Continúa nomás, Yanina. Ya, siguiente, profesor. ¿Profesor, me escucha? Sí, te escucho. Ya. Bueno, la decisión de jubilarse. Para jubilarse hay que prepararse, ¿no? Preparación para la jubilación. Ajustarse al retiro es más fácil si uno se ha venido preparando. Según la teoría de Thompson en 1977, la preparación consta de tres elementos, que son la desaceleración, planeación de jubilación y vida de jubilado. En la primera, a medida que la gente envejece, comienza a abandonar o disminuir sus responsabilidades laborales a fin de evitar una reducción abrupta de sus actividades en el momento de jubilarse. Planeación de la jubilación. La gente planea con detalle la vida que llevará una vez que se retire. Vida de jubilado. La gente encara los problemas que extraña dejar de trabajar y reflexiona sobre lo cual será su vida de jubilado. Hay opciones para la jubilación. Trabajos de medio tiempo, empleos que exigen menos esfuerzo físico, o contratar a hombres de negocios que han retirado para que entrenen a empleados más jóvenes. Esto se va a dar en Estados Unidos, pero lamentablemente acá en Perú no se da de esta manera. Por ejemplo, hay ancianos que llegan a la vejez, no hay opción a jubilarse porque no tienen un trabajo estable. Ahí, por ejemplo, se ve, ¿no? Por ejemplo, las señoras del mercado, las que trabajan en el mercado, tienen que seguir trabajando. Día a día tienen que seguir.
pero sin embargo en Estados Unidos les dan de repente trabajos a medio tiempo o empleos que exijan menos esfuerzo físico, pero acá en Perú las cosas son muy distintas. Siguiente, por favor. Las relaciones familiares y personales. Cuando termina la paternidad, en la vejez casi siempre se termina las responsabilidades de la maternidad y la paternidad. Es verdad, ¿no? Ya cuando se llega a la vejez, los hijos se van, hacen sus vidas, entonces allí se termina la maternidad y la paternidad, ¿no? Por lo regular, los matrimonios de edad avanzada dicen sentirse más satisfechos con su vida conyugal después que los hijos se marchan. Las relaciones con los hijos y con los nietos. Los ancianos mantienen un contacto relativamente frecuente con sus hijos y sus nietos, ya sea personal o por teléfono. Sienten tener responsabilidad de ayudar a sus hijos cuando lo necesitan, ya sea prestándoles dinero o cuidando a los nietos. Las investigaciones revelan que los abuelos establecen relaciones sólidas con los nietos. Es verdad, ¿no? Muchos hemos tenemos hijos y los lazos son bien estrechos con los abuelos. Los abuelos, o sea, son más comprensivos, les engríen más, y los niños, o sea, sus nietos, se apegan más a ellos, ¿no? Cuidado del cónyuge enfermo. Bueno, en caso acá, generalmente, cuando el cónyuge está enfermo, uno de ellos se hace cargo, ¿no? Ya sea la esposa o el esposo. Viudos y viudas, ¿no? Los hombres y mujeres cuyo cónyuge mueren adoptan un nuevo estatus de vida que es el de viuda o viudo. Cuando muere, ya sea nuestra pareja, ya sea en varón o en mujer, con las mujeres nos convertimos en viuda y los varones se convierten en viudo. Hermanos y amigos. Los ancianos dan cuenta de mayores y contacto con los hermanos. Bueno, si es que lo tienen, y si no, siguiente, por favor. Janine, ¿estás ahí? Por rato se te va tu audio. De 1970, profesor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya. Los ancianos débiles en Estados Unidos. En la década de 1970, gran parte de la atención del público estadounidense se concentra en la pobreza, la enfermedad, condiciones inadecuadas de vida de los ancianos y los pocos servicios sociales que se disponían. Se mejoraron muchos servicios. Hay veces que los hijos no se acuerdan de ellos, etcétera. Hay varios problemas, tanto en salud, económico, y demás, ¿no? Opciones de estilos de vida para los ancianos. Las políticas sociales se concentran en los ciudadanos, la vivienda y en otros servicios que brindan a los ancianos la ayuda que necesitan para vivir con dignidad. Siguiente, por favor. Bueno, acá les pongo una imagen, ¿no? Una imagen que la verdad trae bastante tristeza, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos la pensión 65, que de repente ayuda de alguna u otra manera a los ancianos. Siguiente, por favor. Gracias por su atención y me van a disculpar, pero estoy teniendo problemas con la red. Acá en Abancay está lloviendo y parece que esa es la dificultad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Yanina, muy amable, muchas gracias por la presentación. Me ha gustado ambas las presentaciones, tanto de Marilú como de Yanina. Me gustaría que ambas abran vuestro micro y bueno, me gustaría que Marilú responda la pregunta que le he planteado, y a Yanina también quisiera hacerle lo propio, ¿no? En nuestros ámbitos rurales, muy bien, tú lo has mencionado, la realidad es totalmente distinta, y no solamente en la zona rural, sino también en el ámbito del Perú, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos recuperar, ¿no? Algunas prácticas ancestrales como el buen vivir. Por ejemplo, los ancianos en el ámbito rural tienen una vida, pues, octogenaria, nonogenaria, o sea, incluso llegan a los 100 años, ¿no? Muchos de ellos, porque, digamos, tienen una alimentación saludable, tienen una relación armónica con la naturaleza. ¿Cuál es tu percepción sobre eso, Yanina? Me gustaría que
que comentes en algún momento, ¿ok? Esas serían las dos preguntas para ambas. Y si hay alguien que quisiera comentar, ¿no? De los participantes o quisiera hacer alguna pregunta, este es el momento, por favor. Profesor Edwin. A ver, Pedro, Pedro Bustamante, a ver, vamos, una pregunta o comentario, Bueno, Pedro, concreto, por favor. Sí, más que todo un pequeño comentario más, profe. Ingresé un poco tarde ya, pero traté, estoy en provincias yo también y logré ingresar, profe, la anterior semana no. Lo que yo quisiera comentar es sobre, hablando de la sanidad, ¿no? No todos reciben el mismo derecho como ex trabajadores que han podido pasar ellos. Sabemos que las leyes van cambiando y eso creo que es un problema social que el Estado debe preocuparse, ¿no? Se ve, por ejemplo, personas mayores, vamos a decir nuestros lindos viejitos, que muchos no gozan de repente de ciertos derechos, como es su jubilación, ¿no? Entonces allí hay un decaimiento de la parte administrativa de todos los sectores, tanto público y privado. Por ejemplo, la compañera Yanina dijo, ¿no?, que en el Perú la pensión 65 no es igual para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay marginación. En el sector rural al menos se ve mucho esto, entonces se ve allí el subdesarrollo personal de nuestros ancianos, profesor Irving. Muy bien, gracias, Pedro. Me parece bien el comentario. Sí, me gustaría comentar, profesor. A ver, Bernardino, vamos. Bien, te voy a tocar el tema primero de Marilú. En cuanto a la vejez, si usted ha hecho una pregunta, que en algunas localidades de nuestra sierra siempre la vejez es muy importante, porque ellos son prácticamente los patriarcas de alguna aldea, los que son los sabios, mejor dicho. Y no solamente nos medimos en lo que respecta a nuestra región, sino en las partes africanas, de algunos países selváticos, en unas zonas selváticas de otros países. También la persona adulta es el que maneja a un pueblo, es que mediante su sabiduría es el que orienta, más tanto con el ejemplo como dando el comportamiento para su población. Eso en cuanto a Marilu. En cuanto a lo que respecta a Yanina, yo estoy un poco en desacuerdo, porque enfocarse demasiado en la experiencia que se tiene en los Estados Unidos. Lógicamente que Estados Unidos es una potencia mundial, y donde Estados Unidos no evoca una corrupción tan inmensa como la que existe acá en nuestro Perú. Tenemos nuestros ancianos totalmente abandonados, con una pensión 65 de 250 soles, y tenemos hoy en día, como se ve, que muchos sabemos que muchos ancianos han perdido sus pocos ahorros que tenían a la ONP. Y si nos vamos a eso, nosotros no podíamos decir de una jubilación digna, porque tenemos a una AFP que más que todo está saqueando nuestros ingresos y que prácticamente está, como quien dice, favoreciéndose económicamente de lo que nosotros estamos aportando. Por lo que podríamos decir que los ancianos no tienen una política o no tienen una ley de amparo hacia ellos. Ellos solamente se rigen a lo que puedan tener, y sobre todo si hacemos visto también una comparación de la ciudad con el campo, siempre el campesino es el que más ha acabado por su actividad física, y en tanto el de la ciudad, lógicamente, que tiene un poco más de corporeidad física por su actividad laboral que realiza. Yo creo que eso es algo muy importante que debemos señalar en cuanto a lo que existe o lo que sucede en nuestro país, y que lógicamente que muchos de nosotros da la posibilidad, y creo que muchos me dan la razón, de la ley que hoy favorece lógicamente a las grandes empresas en cuanto a la edad de jubilación, que en unos casos son 65 años para los varones y 55 años para las mujeres. Yo creo que eso se tiene que tomar en cuenta al momento de dar la exposición y señalar cuáles son los beneficios que favorecen prácticamente a nuestros ancianos. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Bernardino, ¿cómo apellidas? Castro Saldarriaga. Ah, muy bien, gracias, Bernardino. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Una última participación? Sí, profesor. A ver, profesor. Carlos Dimachi, a ver, contigo cerramos. Buenas noches, profesor. Sí, al respecto, en cuanto a la jubilación, lo que ha propuesto nuestra compañera Yanina, según la teoría de Thompson de 1977, política de Estados Unidos, nosotros en el Perú deberíamos tomarlo como un modelo, puesto que los jubilados en nuestro país no tienen una preparación, ¿no?, para poderse jubilarse, para poder enfrentar a esa etapa nueva. Muchos de nuestros jubilados en nuestro Perú lo toman de repente de una forma muy
ligera, hasta incluso llegan a la muerte. Entonces, deberíamos prepararnos o prepararlos a los jubilados, tanto para cómo hacer de la jubilación hacia adelante. Entonces, me parece muy interesante, ¿no?, de la exposición de la colega Yanina, que ese modelo nosotros en el Perú deberíamos tomarlo, ¿no? Y ahora que estamos en elecciones, eso debería, de repente, los políticos, ¿no?, insertar, ¿no?, en sus planes de gobierno. Gracias. Muy bien, Carlos, muy bien. Hasta ahí nomás las participaciones. Me gustaría recoger sus opiniones, Marilú y luego Yanina. Bueno, han hecho varios comentarios respecto a lo que ustedes han expuesto. ¿Qué puedes decirnos, Marilú, sobre la pregunta y sobre lo que comentan los compañeros? Bien, maestro, en relación a las consideraciones que tienen las comunidades indígenas, yo quiero participar de lo que dice Beatriz Anastasio Fabián en su investigación Educación a Xaninque en las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo. Nos habla específicamente de la educación y en cuanto a ello señala que esta es no formar porque los sabios y mayores, ¿sí?, son los que educan. Pero educan que los espíritus de naturaleza premien y castigan a las personas. Y esta educación está relacionada con la concepción animista de la realidad, mediante el cual explica el uso racional en recolección de caracoles, pesca de peces, caza de aves, animales, ¿no? En resumidas cuentas, esta educación no formal está en encargo de los adultos mayores, de los ancianos, ¿no?, por su experiencia misma, desestimando, ¿no?, el que no tengan una memoria a largo plazo, ¿sí?, pero tienen los conocimientos que le van a permitir educar a la generación futura. De igual manera, una investigación del anciano peruano a través de la historia del doctor Miguel Llados nos habla de cómo las culturas milenarias en el Perú tenían mucho interés por los ancianos, ¿no?, reservándole, dice, el mando del gobierno en mérito a la sabiduría que va acumulando en el tiempo, ¿no? Son de destacar también las ciudades religiosas primitivas que permitieron esta creciente consideración, ¿no? Porque sabemos pues que los incas tenían una cultura mágico-religiosa y estaba incorporada esto en los ayllus, ¿no? Entonces, el anciano para nosotros, para la cultura peruana, es de trascendencia y gran valoración. No obstante, en las zonas quizás costeñas o en lo citadino, hay mayor desentendimiento por el adulto mayor, ¿no? En muy pocos espacios, creo que de las zonas altoandinas, se conoce, o de la Sierra del Perú, se conocen espacios de auspicios, ¿no? Sin embargo, en otros lugares, a mayor edad de la persona, cuando ya va sufriendo los 50, los 60, ¿no?, es mejor dejarlo al cuidado de otros, ¿no? Y en la ciudad más por facilidad para hacer otras cosas, ¿no? Sin embargo, es importante y hoy por hoy la pandemia nos está enseñando que debemos valorar la vida de los adultos mayores, ¿no?, que dieron mucho para nosotros. Yo soy criada de abuela, ¿no?, y creo que recordaba mientras yo preparaba la exposición, creo que mi abuela me crió teniendo 40 años y he vivido parte de su ancianidad con ella, ¿no? Y muchas de las costumbres, de las creencias, como adolescente y adulto, las conservo en función de los valores que ella me transmitió, ¿no? Entonces, debemos valorar y resaltar que el Perú es uno de los países que, sobre todo nuestra cultura indígena, valora mucho la sabiduría del anciano, ¿no? Y como usted bien lo dijo, en las zonas de altas llegan a la mayor longevidad. ¿Por qué? Porque nuestra cultura cuidaba mucho la alimentación de aquellos, en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Para que luego armonicen en el crecimiento y desarrollo, ¿no? En esta
en esta bibliografía que le comparto, del doctor Miguel Yado, decía que los hombres se podían casar a los 25 años, por ejemplo, ya a partir de los 25 recién podían casarse, ¿no? Y tenían una alimentación adecuada para luego armonizar en su vida futura, ¿no? Bien nos dice Pablo Neruda, ¿no? Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? Muy bien, Marilú, bonito mensaje de Pablo Neruda. A ver, Yanina, ¿qué comentarios nos haces respecto a las opiniones de los compañeros y de la pregunta que... Bueno, continuando, en caso en los ámbitos rurales, ¿no? A los adultos mayores o a los ancianos se le considera como patriarcas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía a mi abuelo, le preguntábamos, por ejemplo, ¿qué podíamos? O le pedíamos consejos, porque ellos ya habían tenido, ya habían pasado por la vida, ¿no? Y nosotros podíamos preguntarle, decirle por cualquier problema que teníamos. En las zonas rurales se maneja eso. Los ancianos son bastante respetados. Ellos se sienten más útiles de esa manera. Por ejemplo, yo he tenido 2 abuelos con los cuales he convivido, ¿no? Uno de ellos era bastante, él leía bastante. Yo recuerdo que era de una comunidad y las personas que vivían de esa comunidad bajaban a la ciudad donde nosotros estábamos, porque lo teníamos en casa, porque ya era anciano, ya no podía vivir solo, ya no se valía por sí mismo. Venían y le preguntaban, le decían, papá, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que, como se vieron algunos, los ancianos son bastante, la población en la que vivieron, ¿no? Con respecto a la pensión 65, no dije que estoy de acuerdo. ¿Me escucha? Sí, se te escucha, Hola. Yanina, está bien. Se te entrecorta, pero se te entrecorta a veces, pero continúa, Yanina. Hay personas que sí, suficiente para sobrevivir durante los 3 meses, ¿no? No estoy de acuerdo en eso. Ahora, en caso de la jubilación, tampoco, ¿no? Se tienen desatendidos a varios ancianos, a varios jubilados, ya sea por descuido del Estado, quién sabe, ¿no? Eso sería todo, profesor. No sé Muy si bien. me están escuchando. Sí, está muy bien, Yanina. Muchísimas gracias a ambas, a Marilú y también a ti, Yanina, por la exposición. Bueno, yo quiero, digamos, hacer algunos comentarios para cerrar esta exposición y pasar, digamos, al tema que está previsto para el día de hoy. Primero uno, ¿no? Creo que, como ya lo dijeron algunos de ustedes, necesitamos promover algunas políticas, ¿no? Para la ancianidad, para nuestros ancianos, pero políticas pertinentes también al contexto cultural. Eso es clave. Y tenemos que rescatar algunas prácticas ancestrales de cómo se trabaja y cómo se respeta a los ancianos, como existe en las comunidades andinas y en las comunidades amazónicas. O sea, necesitamos rescatar esa cosmovisión de estos pueblos ancestrales. Necesitamos rescatar porque es el anciano un apu de la comunidad. Es el anciano, el sabio de la comunidad. Mientras que en la zona urbana al anciano no se le respeta, si es que tiene plata o no tiene plata. Si es que no tiene plata, no se le respeta, ¿no? Entonces es distinta, digamos, la concepción. Entonces necesitamos, digamos, desde una perspectiva intercultural y desde esa cosmovisión de nuestros pueblos andinos y amazónicos, retomar, rescatar esas prácticas y deben estar presentes en la educación. Fíjense algo que acaban de decir, miren. Tú nos hablabas, Yanina, digamos, de la experiencia en Estados Unidos. Sin embargo, la EVA en el Perú, es una alternativa que no ha podido solucionar la EBR. Es decir, la EBR, la educación básica regular, debería resolver el problema de la educación en nuestro país y no la EVA. La EVA se está encargando de cerrar ese hueco de la EBR.
decir, cierra ese hueco de esas personas que no han accedido a una educación inicial, que no han accedido a una educación primaria, que no han accedido a una educación secundaria, y no puede ser. O sea, no puede ser. Entonces, esta modalidad de la EVA realmente está cerrando esa brecha, está tratando de cerrar en realidad la brecha, porque tampoco es difícil de cerrar esa brecha. Y es una alternativa en algunos países como el nuestro, la EVA. Y estoy seguro que en países muy avanzados no existe una EVA, porque estos ancianos han tenido su educación inicial, han tenido su educación primaria y hasta superior, ¿no? Entonces, pero sí creo que pensando en nuestros ancianos de las comunidades rurales, del ámbito del campo, se tiene que reconocer los saberes de los sabios, se tiene que reconocer los saberes, es decir, al reconocer esos saberes que tiene el sabio, entonces le podríamos certificar en un nivel de secundaria o de repente una técnica, no lo sé. Por eso el marco nacional de cualificaciones se constituye una alternativa y tiene que ser intercultural el marco nacional de cualificaciones porque se tiene que reconocer esos saberes de los ancianos porque ellos tienen experiencia y eso se puede transmitir. Por otro lado, me preocupa algo, ¿no? Estoy de acuerdo con muchas políticas sociales que tiene que ver con la salud, creo que lo comentaba ahí una profesora, que tiene que ver con la salud gratuita, que tiene que ver con la educación gratuita, pero no estoy de acuerdo con el paternalismo. Es decir, no puede ser que sigamos con un paternalismo en el país, es decir, les entregamos el pescado y no les enseñamos a pescar. Y creo que eso está mal, o sea, necesitamos cambiar nuestro enfoque. Nuestros sabios también ancestrales nos han enseñado que la educación es clave, es el motor que va a movilizar, digamos, los cambios en nuestro país, y ustedes ahí como educadores de la EVA van a cumplir un rol preponderante. Bueno, yo sé de lo que estoy comentando puede generar, digamos, mucho debate, mucho diálogo, ¿no? Mucha controversia, pero esto es importante, ¿no? Es importante que en nuestro país realmente estas políticas prioricen la salud, como lo han dicho, prioricen la educación, y tenemos que también tener políticas que recuperen, ¿no? esos saberes, esas prácticas ancestrales, y que se traslade a este ámbito urbano, ¿no? Porque para que podamos ser un país, digamos, más intercultural, más inclusivo, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Marilú, muchísimas gracias, Yanina, una vez más, hemos cerrado, digamos, con estas exposiciones, un ciclo de, digamos, de actividades. Vamos a continuar con las exposiciones, pero hoy quiero pasar a lo siguiente. ¿Se me escucha bien? No sé si me pueden decir, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Muy bien, Wilfredo. Sí, Gracias, profe. Wilfredo. Sí, Creo se que tú, escucha Wilfredo, bien. tenías el control del Zoom. O no sé quién, no sé si eres tú, Wilfredo, o es otra persona, pero bueno. Sí, Vamos a, efectivamente. perdón, Wilfredo. Sí, efectivamente me han pasado así y después se le ha pasado también. Ah, muy bien, Wilfredo, gracias. Ya, Bueno, dale. el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la sesión de aprendizaje. La anterior, digamos, sesión, habíamos enfocado nuestra atención a lo siguiente, ¿no? Hemos hablado de la situación significativa, ¿recuerdan? Hemos hablado de la situación significativa, de la unidad. Hemos hablado de que la situación significativa de la unidad didáctica es clave porque la situación significativa de la unidad didáctica desencadena las sesiones de aprendizaje o desencadena las actividades de aprendizaje, ¿no? Ustedes tienen esta información. Hemos hablado de la planificación anual y tiene que ver básicamente con recoger evidencias y a partir, digamos, de mirar los propósitos de aprendizaje y recoger evidencias, planteamos una situación significativa y hemos indicado que debería tener toda planificación anual una unidad diagnóstica. Recuerdan, hemos trabajado eso, una unidad diagnóstica, la sugerencia es que sea de 2 semanas aproximadamente la unidad diagnóstica. ¿Y para qué esta unidad didáctica diagnóstica de 2 semanas? Para poder, digamos, en estas 2 semanas conocer a nuestros estudiantes de la EVA, en estas 2 semanas, conocerlos, conocer sus expectativas,
conocer sus necesidades y en función de ello, replantear, enriquecer nuestra planificación curricular. Porque la planificación curricular en la EVA no se puede trabajar sin la participación de los estudiantes de la EVA. Yo no puedo planificar como profesor solo. Muchos profesores en inicial, en primaria, hasta en secundaria lo hacen, ¿no? Ya está como que pauteado, digamos, lo que tiene que hacer porque el currículo ya lo ha determinado. Pero en EVA no. En EVA trabajamos, si bien es cierto, en función a las competencias del currículo nacional, en función de ello. Sin embargo, tenemos que recoger las expectativas, las demandas, las necesidades que tienen nuestros adultos. Para eso es, en otros jóvenes y adultos, para eso es esta unidad diagnóstica, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer esa unidad diagnóstica? Ahí sí, tú tienes que ser creativo, porque la planificación curricular es el arte de imaginar. Entonces tú tienes que imaginar cómo vamos a desarrollar todo este proceso. Luego hemos hablado de la unidad, que no es otra cosa que la organización, digamos, de las sesiones, y estas sesiones nacen, pues, de esa situación significativa. Luego con ustedes compartí, digamos, un formato de la planificación anual y luego un formato de la unidad didáctica. Entonces, digamos, en coherencia a lo que hemos estado trabajando en la planificación curricular, el día de hoy, vamos a trabajar sobre la sesión de aprendizaje. Habíamos hablado de la planificación a la inversa, o algunos hablan de la planificación invertida. ¿Qué significa? Que primero evalúo, ¿no es cierto? O primero diagnostico, o primero recojo evidencias y después planifico. ¿Recuerdan? La planificación a la inversa. Entonces para eso es la unidad diagnóstica. La unidad diagnóstica en la planificación anual es para recoger esas evidencias, para recoger las necesidades, las demandas, y en función de esa evaluación, recién planifico o replanifico en realidad. Por eso es la planificación a la inversa. Primero evalúo. Antes de planificar, primero evalúo. Primero recojo evidencias, primero recojo las demandas, primero recojo las expectativas, etcétera, etcétera. Y eso pasa con la planificación anual, pero también con la unidad didáctica. Porque con la unidad didáctica, la primera sesión de la unidad didáctica es para socializar con nuestros estudiantes la situación significativa de mi unidad didáctica, ¿sí? Para decirles qué es lo que vamos a trabajar en esta unidad didáctica durante, digamos, este periodo. Y también los estudiantes van a decirnos, seguro, nuestros jóvenes y adultos, que esto podemos modificar, esto podríamos incluir, o simplemente están de acuerdo, ¿no?, con lo que estamos planteando. Igual, en la sesión de aprendizaje, cuando recogemos los saberes previos, también hay un nivel de evaluación, un nivel, digamos, de recojo de saberes, de conocimientos. Entonces, la planificación inversa está tanto en la planificación anual, está en la unidad didáctica, como también en la sesión de aprendizaje. En las tres formas de planificar, desde la planificación, digamos, anual a una planificación más corta, se encuentra esta planificación a la inversa. La evaluación, el recojo de evidencias es clave para poder desarrollar las actividades de aprendizaje. Entonces, ahora vamos a enfatizar nuestro trabajo en el análisis de desempeños. A ver, aquí vamos a analizar los desempeños. Entonces, no sé si pueden escribir en el chat qué entienden ustedes por un desempeño, porque en las sesiones de aprendizaje trabajamos desempeños. No puedo trabajar la competencia se va a lograr con múltiples desempeños, pero obviamente el desempeño va a implicar el desarrollo de una competencia, pero ¿qué es un desempeño? ¿Quién me puede decir en el chat? A ver, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el desempeño? Valerio nos dice la capacidad de accionar. A ver, ¿sí? Carlos, es una actitud que demuestran los estudiantes. Interesante, es una actitud. Betsy, descripciones específicas del estándar, Betsy, no. De la competencia será, Betsy. ¿Ya? Pablo, desempeño es una actividad como habilidad y destreza. Teresa, son descripciones específicas, claro, igual que Betsy, descripciones específicas. ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Ya? Respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, sí.
pero no de los estándares, ¿ah? Respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, ¿ya? Roxana, son actividades que realizan los estudiantes. Actividades. No, no son actividades, Roxana. Pablo, es una habilidad, pero pequeñita, ¿ya? Zacarías, son conductas observables. Muy bien. A ver, voy a comentar. El desempeño, como su nombre lo dice, desempeño. Creo que han querido explicar algunos de ustedes. Es el desempeño en la práctica, ¿no? Es la actuación en la práctica, ¿sí? Si bien desde el currículo nacional se dice son descripciones específicas, pero es teoría, pues, ¿no? El currículo te dice, es la descripción específica del desarrollo de la competencia, no hay niveles de creciente complejidad. Teoría es, pues, pero es teoría, esa es la definición del desempeño, es cierto, lo dice el currículum. Pero el desempeño en la práctica es la demostración. Demuéstrame, pues. Demuéstrame en este momento. Cuando yo digo, escribe en el chat sus comentarios y tú escribes, para mí esa es una demostración. Porque tú me estás demostrando lo que conoces, lo que sabes, de manera específica. Es una descripción específica, sí, en el chat. Ese es un desempeño, ¿sí? Opina, ¿no? Críticamente sobre el tema. Entonces, habla de... Entonces, mire, los desempeños son demostraciones en la práctica, demostración. Es una actuación específica. Algunos lo han dicho, es una conducta observable, ¿ok? Entonces, a ver, sigo leyendo lo que están indicando. Es fijar un objetivo o criterio que puede ser cuantificado. Ah, entonces ya no sería desempeño, Álvaro. Eso ya sería un criterio de evaluación. Si es fijar un objetivo o criterio que puede ser cuantificado, entonces ya es un criterio de evaluación, ya no sería un desempeño. El desempeño es la actuación en la práctica. Por ejemplo, habla en voz alta. Es un desempeño en la práctica. Ustedes me están escuchando. John, no es un estándar, pues no puede ser un estándar, John. El estándar es mucho más grande, John, ¿ok? El estándar es grande. El desempeño es una, digamos, una descripción específica, es una demostración en la práctica. Miren, yo puedo en este momento decir que ese estudiante es muy bueno comunicándose, ¿ok? Pero ¿a partir de qué puedo yo darme cuenta si ese estudiante se comunica? Cuando me lo demuestra, a ver que exponga, a ver que debata, a ver que dialogue, a ver que declame, a ver que escriba. Entonces, es la acción propiamente, ¿no es cierto? El desempeño, pero la acción en la práctica, ¿ok? Ese es un desempeño, es una demostración en la práctica. A ver, vamos a continuar con el análisis de los desempeños. Fíjense, vamos a leer y vamos a responder. Respecto a los desempeños del nuevo currículo nacional, una de las alternativas no es la correcta. ¿Cuál consideran que no es la correcta? A ver, en el chat. Todos van a escribir la que no es correcta. Es la A, la B, la C y la D. ¿Cuál es incorrecta o no es la correcta? A ver. Los desempeños miden el comportamiento y la conducta de los estudiantes. Con ellos se puede identificar las cualidades de los estudiantes. ¿Qué dicen? Los desempeños se trabajan de manera circular, en idas y vueltas, en diversas situaciones de aprendizaje, con distintos niveles de complejidad en distintos momentos. Los desempeños en su conjunto se complementan en el desarrollo de las capacidades. Hay desempeños con diferentes niveles de complejidad. Algunos son más sencillos y podrían lograrse en una situación de aprendizaje. Sin embargo, hay otros más complejos que ameritarán más de una situación. Algunos desempeños pueden retomarse las veces que sea necesario porque no son terminales, no se agotan en una determinada cantidad de sesiones. A ver, ¿cuál de las alternativas no es la correcta? A ver, vamos. La A ver, Emiliano, Norma, Denver, ajá, Betsy, no es la correcta. Bueno, todos en realidad están, digamos, sintonizados. Por ahí alguien dice que es la B, ¿ok? Pero fíjense, fíjense, según el currículo nacional, porque acá nos están hablando según el nuevo currículo nacional, el desempeño
El desempeño mide el comportamiento y la conducta de los estudiantes. No solamente mide el comportamiento y la conducta, pues, no es lo único, ¿sí? Porque el desempeño mide ¿qué? A ver, la habilidad. El desempeño mide la destreza. El desempeño mide el conocimiento. El desempeño mide la actitud, el comportamiento. Mide todo eso, no solo mide el comportamiento. Entonces la A como que está incompleta. ¿Ok? B, los desempeños se trabaja de manera circular. Es cierto, se trabaja una y otra vez. Por ejemplo, levanta la mano para opinar. En todas las sesiones que ustedes desarrollan, cuando hacíamos nuestras clases presenciales, decíamos, quien opina, levanta la mano. O como estamos trabajando a nivel virtual, yo digo, por ejemplo, quien opina, escribe en el chat. ¿No es cierto? Es un desempeño, es circular. Voy a seguir trabajando de manera permanente. Hay desempeños que se trabajan de manera circular en idas y vueltas, en diversas situaciones de aprendizaje y con distintos niveles de complejidad. Ese es un desempeño. Hay entonces desempeños que pueden ser sencillos. Hay otros desempeños que son más complejos. Hay desempeños que lo puedo desarrollar en 2 sesiones, en 3 sesiones. Porque son un poquito más complejos. Entonces, hay desempeños y ustedes deben de conocer y van a leer el currículo para eso. Tenemos que saber identificar. Incluso hay algunos desempeños que podemos retomar las veces que sea necesario. No son terminales. No se termina. Vamos a seguir trabajando los desempeños en distintas situaciones de aprendizaje. Para poder desarrollar la competencia, tenemos que desarrollar entonces los desempeños, tenemos que trabajar los desempeños en distintas situaciones de aprendizaje. Fíjense, según el currículum, el desempeño es una descripción específica, y lo han dicho muchos de ustedes, pero es una descripción específica de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, ¿sí? Respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, porque el desempeño te ayuda a mirar cómo se desenvuelve, qué dificultades tiene, en qué tiene que mejorar. Entonces, es una actuación, pues, pero es una actuación específica. Es una demostración, sí, es una demostración específica, pequeña, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos de desempeños. Y los desempeños son claves porque estoy trabajando el día de hoy de desempeños, porque eso es lo que se tiene que evidenciar en una sesión de aprendizaje. Cuando tú trabajas la sesión de aprendizaje en EVA, lo que tienes que observar es el desempeño. Si se está desempeñando de acuerdo a lo que has previsto, de acuerdo a lo que ha planificado, porque ese desempeño contribuye al desarrollo de la competencia. ¿Se entiende? Entonces, la clave de una sesión de aprendizaje son los desempeños. La clave, una sesión de aprendizaje o una actividad de aprendizaje son los desempeños, porque son los que van a contribuir al desarrollo de la competencia. Fíjate este desempeño, ¿ya? Y aquí estoy colocando una competencia que podrían trabajar en EVA, ¿no? Gestiona proyectos de emprendimiento económico social. No es una competencia que tiene el currículum. Entonces, ¿cuál es el desempeño? Realiza observaciones o entrevistas individuales para explorar en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de interés. Entonces uno lo lee y dice, caramba, me parece que es un poco complejo este desempeño, pero yo lo que puedo hacer es precisar este desempeño, lo puedo ratificar tal y cual si es que lo entiendo, lo puedo enriquecer, o lo puedo precisar, o lo puedo especificar. Entonces, para yo, digamos, precisar, modificar los desempeños, tengo varias opciones. Lo puedo ratificar, lo puedo enriquecer o precisar, o lo puedo especificar. Fíjense aquí otro ejemplo, miren, acá dice, realiza observaciones o entrevistas individuales para explorar un equipo. Lo voy a enriquecer, ¿y cómo lo voy a enriquecer? Miren, están observando, ¿me escuchan? Por ahí, a ver, en voz alta, dígame si se escucha, profesor. Sí, se escucha, profesor. Sí, se escucha, profe. Muy bien, eso es importante. Fíjense cómo se va a enriquecer en este momento. Miren, ¿cómo se va a enriquecer? Realiza observaciones. Entonces, observaciones o entrevistas, dice.
Entonces yo no voy a hacer observaciones, yo lo que quiero hacer es entrevistas, por eso lo voy a precisar. Obvio observaciones, entonces me quedo con entrevistas. Pero yo no quiero hacer entrevistas solo individuales, también quiero hacer entrevistas grupales, tipo focus group. Entonces, eso es, digamos, lo que voy a incluir, eso es lo que voy a precisar, eso es lo que va a enriquecer mi nuevo desempeño. Este desempeño lo he transformado con realiza entrevistas individuales y grupales, entre paréntesis, focus group, para explorar necesidades o problemas de un grupo de usuarios para satisfacerlos o resolverlos de su campo de interés. Esa es la manera como yo tengo que precisar o que tengo que enriquecer, y eso se desarrolla cuando ya elaboro la sesión de aprendizaje. En la unidad didáctica, ¿puedo precisar? Sí, puedo precisar. Pero donde realmente voy a precisar, modificar, ratificar, enriquecer o especificar el desempeño, ¿dónde va a ser? En la sesión de aprendizaje. Ahí es donde voy a realmente, digamos, enriquecer, ratificar o especificar este desempeño. Entonces, fíjense que aquí hay otro desempeño, explica el mundo físico basándose en conocimientos. Aquí hay el desempeño, fundamenta las implicancias éticas. También este desempeño puedo yo ratificarlo, ¿no? ¿Qué es ratificar? Tal y cual como está el desempeño, lo copio en mi sesión, pues. O de repente este lo puede enriquecer o lo puede especificar como hice en el ejemplo anterior. Pero esa es una tarea, digamos, que ustedes pueden hacer. Yo les estoy entregando, digamos, esta alternativa de trabajo para que ustedes precisen, modifiquen, enriquezcan, especifiquen o ratifiquen sus desempeños. ¿Les parece? Esto va a ser, digamos, como una metodología sencilla de cómo ustedes pueden precisar, modificar un desempeño, ¿ok? De cada uno de los desempeños. Entonces, a ver, me dicen, ¿se puede aplicar encuestas al grupo poblacional, profesor? Materia y energía, claro. O yo puedo especificar, va a depender, ¿no? Yo puedo colocar ahí, dependiendo, pues lo puedo modificar el conocimiento, puedo modificar la habilidad, no lo sé, pero tendríamos que hacer, digamos, práctica, tendríamos que hacer, digamos, un taller de planificación. Este no es un taller de planificación curricular, pero sí, digamos, estamos abordando en cada una de estas sesiones parte de la planificación curricular, ¿ok? Fíjense, entonces, hemos ido abordando el PCA, esa planificación curricular de aula. A grandes rasgos hemos conocido la programación anual o la planificación anual, que también le llaman, ¿no? Otros le llaman programación, otros le llaman planificación anual, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje. Entonces, esta sesión de aprendizaje, ¿no es cierto?, tiene como objetivo, digamos, contar con una secuencia de acciones organizadas, ¿no? A esto se llama la secuencia didáctica. Toda sesión tiene una secuencia didáctica. Y una secuencia didáctica tiene 3 momentos, ¿sí? El inicio, el desarrollo y el cierre. Bueno, eso es lo que existe tanto para inicial, para primaria, para secundaria, para la EVA, son los 3 momentos, ¿no? La secuencia didáctica que tiene toda sesión de aprendizaje. Entonces, aquí también les hemos traído, digamos, un formato de cómo podría ser esta sesión. La sesión podría tener aquí, digamos, cuáles son las competencias que voy a desarrollar, ¿no? Acá está, cuáles son esas competencias que voy a desarrollar, pero también aquí, cuáles son los desempeños. Fíjense, aquí la clave es colocar los desempeños en la sesión, ¿sí? Y de repente esta sesión va a implicar tener algunas evidencias, entonces lo coloco, pues. Si es que no tengo las evidencias, no lo voy a colocar, porque de repente la evidencia no lo voy a lograr al término de la sesión. De repente la evidencia lo voy a lograr al término de la segunda sesión o de la tercera sesión. Pero hay evidencias que puedo lograr, hay productos o resultados que puedo lograr al término de la sesión. Entonces aquí trabajo el inicio, el desarrollo y el cierre. Esto lo vamos a precisar con mayor calma en el siguiente, en la siguiente diapositiva. Fíjense, a ver. En toda sesión de aprendizaje, colegas, hay procesos pedagógicos, hay procesos de aprendizaje. Es decir, son 2 tipos de procesos que se expresan en una sesión de aprendizaje. Procesos pedagógicos y procesos de aprendizaje.
Procesos pedagógicos, fíjense, los procesos pedagógicos son mediados por el sujeto que enseña. Porque yo soy el sujeto que enseño, entonces como sujeto que enseño, el profesor, el que enseña, él desarrolla los procesos pedagógicos, el profesor desarrolla los procesos pedagógicos, él media de mediación a través de los procesos pedagógicos. Entonces, los procesos pedagógicos se expresan en una sesión de aprendizaje, ¿sí? Pero además de los procesos pedagógicos, ¿qué generamos? Procesos de aprendizaje, que son controlados por los sujetos que aprenden. En este caso, ustedes son los que controlan los procesos de aprendizaje. Ustedes son los que controlan sus procesos de aprendizaje. Muchos de ustedes en este momento están reflexionando y están diciendo, caramba, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tengo una pregunta, tengo una duda. Hay procesos mentales, porque los procesos de aprendizaje son procesos mentales, pues. Entonces, los procesos de aprendizaje son controlados por los sujetos que aprenden, ustedes, y los procesos pedagógicos son mediados por los sujetos que enseñan, ¿ok? ¿Se entiende? Ahora, estos procesos de aprendizaje son los procesos mentales. Muchos de ustedes, para aprender, están, digamos, desarrollando algunos procesos cognitivos en este momento. Unos están escuchando, unos están reteniendo la información, otros están analizando lo que estoy diciendo, otros están comprendiendo lo que estoy diciendo. Hay procesos cognitivos que están desarrollando en este momento, son procesos mentales que son parte de los procesos de aprendizaje. Por otro lado, también hay procesos emocionales que están desarrollando. Por ahí un profesor dirá, caramba, me agrada, me gusta cómo está la presentación, tu emoción están haciendo, ¿sí? Otro profesor dirá, me interesa este tema, te estás conectando conmigo, empatamos. Hay procesos mentales de carácter emocional que estás vivenciando. Hay alguien que seguro está disfrutando, o hay alguien que está renegando. Es muy probable que esté molesto o molesta, ¿sí? Diciendo, caramba, ¿qué está hablando este profesor? Es parte de tus emociones y tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Entonces, los procesos de aprendizaje tienen que ver con estos procesos mentales. Son cognitivos, son emocionales, son motrices. Muchos ya se han cansado, digamos, de sentarse en la silla, que seguro están recostados, otros están echados, otros están parados. Entonces, también se aprende parados, sentados, de manera motriz. Pero también hay procesos de carácter moral, ¿sí? Espiritual, que se puede desarrollar, digamos, en las sesiones de aprendizaje. Entonces, esto es clave que ustedes lo conozcan, porque toda sesión de aprendizaje desarrolla procesos pedagógicos mediados por el sujeto que enseña y procesos de aprendizaje controlados por el sujeto que aprende, ¿ok? Esto es fundamental. Entonces, ¿qué procesos de aprendizaje desarrollamos? ¿Qué procesos de aprendizaje? A ver, hemos hablado de los procesos de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué procesos de aprendizaje desarrollamos? Los procesos mentales, pues, ¿no? Los cognitivos, lo emocional, lo motriz. Claro, eso es lo que desarrollamos, ¿sí? Pero esos procesos de aprendizaje curricularmente, ¿cómo se denominan? Los propósitos de aprendizaje, pues. Porque los propósitos de aprendizaje es aquello que los otros estudiantes deben desarrollar. ¿Y cuáles son esos propósitos? La competencia. Queremos que desarrollen la competencia. Queremos que desarrollen las capacidades. Queremos que desarrollen los estándares, porque queremos que pasen de un nivel complejo a otro nivel. Queremos que desarrollen los enfoques transversales. Queremos que desarrollen los desempeños en una sesión, ¿sí? Entonces, estos procesos de aprendizaje, ¿qué implica? Promover, desarrollar esos propósitos del aprendizaje, esos 5 propósitos del aprendizaje que ustedes ya conocen. Ya conocen, lo que estoy haciendo es recordar, ¿sí? Estamos recordando, ¿ya? Actualizándonos, y de eso se trata. Y fíjense, en toda sesión de aprendizaje, fíjense, en toda sesión de aprendizaje, en las actividades de inicio siempre están los saberes previos, ¿no? Los saberes previos, que es la experiencia con la cual llega el estudiante, la experiencia, es su experiencia. Básicamente, los saberes previos es la experiencia que tiene el estudiante. Muchos de ustedes tienen experiencia, por lo tanto, en la EVA, tengo que recoger los saberes previos de mis estudiantes jóvenes y adultos.
Ese es clave, de cajón. ¿Por qué? Porque si no, no puedo yo empatar con mis estudiantes en mis actividades. ¿Puedo generar conflicto cognitivo en mis estudiantes de la EVA? Por supuesto que sí. Les puedo plantear desafíos, les puedo plantear retos. Hay, digamos, formas de cómo generar ese conflicto cognitivo en los estudiantes, ¿no? Para que digamos, ellos, en función de su experiencia y en función de lo que dice la ciencia, puedan establecer un equilibrio también. Puedo también trabajar con ellos situaciones significativas, lúdicas. Puedo iniciar jugando con los jóvenes y adultos, ¿sí? Puedo de repente con ellos desarrollar una actividad nueva, distinta, diferente, novedosa, algo significativo. Puedo iniciar de esa manera en mi sesión de aprendizaje. En el desarrollo, generalmente se construye el nuevo aprendizaje. Ahí se da la reconceptualización. También se llama la resignificación. Es decir, es el nuevo significado. Cuando tú construyes el nuevo aprendizaje, construyes nuevos aprendizajes. Por eso es reconceptualización. Es el nuevo concepto. Dice resignificación porque hay nuevos significados. Eso es construir el nuevo aprendizaje. Y la construcción del nuevo aprendizaje es una actividad del desarrollo, ¿sí? En el desarrollo se da la mediación. Es decir, yo acompaño a mis estudiantes, jóvenes y adultos, ¿sí? Esa es clave, porque el acompañamiento me va a ayudar a retroalimentar a los estudiantes. Por eso decimos que la retroalimentación es transversal, ¿sí? La retroalimentación es transversal al inicio, en el desarrollo y en el cierre, ¿sí? Pero en el desarrollo también se aprende haciendo, es decir, en la práctica, ¿no? Que sea reflexivo, crítico, se puede dar la enseñanza situada. ¿Cuándo se da la enseñanza situada? Por ejemplo, si quiero yo trabajar sobre el tema de carpintería, porque es una demanda de mis estudiantes, voy a trabajar en el colegio, en el SEBA. Si tengo de repente el taller de carpintería, ahí sería, digamos, más situado el aprendizaje. O de repente me voy donde un carpintero, con todos nos vamos donde un carpintero para ver cómo trabaja y le hacemos algunas preguntas. Sería una enseñanza situada. Entonces, la enseñanza situada es contextual, es en el contexto, en el lugar apropiado y en el tiempo oportuno. La enseñanza situada tiene que ver con el contexto y con el tiempo. El contexto en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? El tiempo es fundamental porque es pertinente en el tiempo lo que estás desarrollando. Y también hay una retroalimentación formativa, ese hecho de devolver la información. Cuando yo retroalimento, devuelvo. Vamos a trabajar, cuando hablemos de evaluación, de retroalimentación. Por eso lo vamos a dejar la retroalimentación para el tema de la evaluación, que no lo vamos a hacer hoy día. Y en las actividades de cierre hay una revisión y reflexión sobre la construcción del nuevo aprendizaje, ¿sí? Hay una revisión y reflexión de la construcción del nuevo aprendizaje. Es decir, cómo hemos elaborado todo el proceso de aprendizaje, qué hemos aprendido, que puede estar asociado a la metacognición, porque la metacognición es más, digamos, autónomo. Yo reflexiono aquí con mis estudiantes sobre la construcción del nuevo aprendizaje, pero quien desarrolla la metacognición es el estudiante, porque él tiene que reflexionar de manera autónoma. Reflexiona sobre cómo está aprendiendo. Muchos de ustedes deben estar reflexionando, porque la reflexión sobre su propio aprendizaje es interna y retrospectiva. Intro y retrospectiva. Esa es la metacognición, ¿no? Una reflexión intro y retrospectiva. Por eso siempre, cada vez que hacemos nuestras sesiones, me gusta, digamos, trabajar qué hicimos la anterior sesión y cómo lo empato. Y así seguimos, digamos, articulando una sesión tras otra sesión. ¿Y qué es la extensión del nuevo aprendizaje? La extensión del nuevo aprendizaje no es dar tarea, no es la tarea. La extensión del nuevo aprendizaje es lo que has aprendido, lo practicas o lo demuestras en otro contexto, ¿sí? Lo llevas a otro contexto, ahí lo aplicas. Por ejemplo, todo lo que estás aprendiendo, me imagino tú, lo estás aplicando en tu contexto institucional. Me imagino, ¿sí? Algunas cosas te agradará de lo que estamos haciendo en esta especialización y lo estás llevando a la práctica. Por lo menos el Padlet ya lo estarás aplicando, ¿no es cierto? Con tus estudiantes, ahí te estarán enviando tu información. Algunos seguro ya están aplicando el Padlet, lo están
están trabajando con sus estudiantes. Si es que estás utilizando el Padlet tú con tus estudiantes, entonces hay una extensión del nuevo aprendizaje. He logrado yo que ustedes extiendan su aprendizaje en otro contexto. ¿Se dan cuenta? Pero también hay procesos pedagógicos o de aprendizaje que son de carácter transversal. Por ejemplo, el trabajo cooperativo. La siguiente clase vamos a trabajar del trabajo cooperativo y colaborativo. Les voy a traer una sesión, pero interesante, de lo que es el trabajo cooperativo y del trabajo colaborativo. No se pierdan esa sesión. Entonces, el trabajo cooperativo es transversal, es permanente, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Aprender del error es fundamental. ¿Por qué? Cuando tú recoges los saberes previos, puede ser que descubras el error, ¿sí? Cuando recoges los saberes previos. Y resulta que no recoges el error, sino recoges el horror, porque no lo puedes creer. No puede ser. Entonces, pero sucede eso. Entonces, aprender del error es bueno. Por eso se habla del error constructivo. Es decir, que puedo aprender del error. Por lo tanto, el error se puede presentar al inicio, el error se puede presentar en el desarrollo o el error se puede presentar en el cierre, ¿sí? Y generar interés y disposición, lo que llamamos la motivación, generar interés y disposición es al inicio, en el desarrollo y en el cierre. No solo es al inicio, como motivo, no. La motivación es permanente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo cooperativo es permanente. Y promover el pensamiento complejo, ¿cómo hago para promover el pensamiento complejo? Estableciendo redes. Profesor, ¿cómo puedo hacer para establecer redes? Trabajar articulados, trabajar conectados, pensamiento complejo, desarrollar distinto tipo de actividades, diseñar, producir, testear, experimentar, es decir, desarrollar distintas habilidades en redes permite el desarrollo de los procesos sinápticos. Promover el pensamiento complejo es clave. Hablar de cada uno de estos procesos pedagógicos o de aprendizaje nos va a tomar mucho tiempo. No lo vamos, digamos, a explicar todos el día de hoy, pero en la siguiente clase vamos a ir esbozando algunos de estos procesos para que ustedes lo tengan, pero esta información ya lo tienen ustedes a la mano, ¿ok? Aquí están, digamos, los procesos más explicaditos que cuando les envíe el PPT, ustedes lo van a tener, ¿ok? Y bueno, de esta manera vamos a cerrar esta sesión, de esta manera vamos a ir cerrando esta sesión con la sesión de aprendizaje. Me gustaría recoger dos opiniones, una mujer y un varón. ¿Qué les parece esta explicación? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su planteamiento? Los que no han opinado, por favor, los que no han, digamos, opinado, una mujer y un varón. ¿Quiénes desean participar? Maestro, ¿puedo, por favor? A ver, maestro, ¿puedo? ¿Quién es? Disculpe. Betsy. Delcy, ¿cómo apellidas? No, Betsy Merino. Betsy Merino. Dime, Betsy. Bien, maestro. De hecho que las explicaciones están muy bien. Va de la mano con el trabajo que estamos desarrollando día a día, ¿no? Pero me he quedado un poco conflictuada con la respuesta o con lo que yo respondí a la pregunta que usted hizo, ¿no? Que era un desempeño. Yo puse que eran descripciones específicas del estándar y usted me dijo que no, que eran de la competencia, pero si nos damos cuenta, el estándar viene a ser pues las descripciones del desarrollo de la competencia en niveles crecientes de complejidad. Entonces, mi pregunta es, ¿está mal ¿por qué está mal mi respuesta, no? A ver, no mira, si podría Betsy, me parece bien, excelente, Betsy. Lo que pasa es que el estándar es una descripción compleja, como dice el currículum. Y el desempeño es una descripción específica. A ver, nuevamente rebobinamos. El estándar es una descripción compleja. Y el desempeño es una descripción específica. Desde ahí hay una diferencia, ¿ya? Sí, correcto, pero yo dije el estándar es una descripción compleja del desarrollo de la competencia. Correcto. El estándar es una descripción compleja del desarrollo de la competencia. Y el desempeño es una descripción específica del desarrollo de la competencia, ¿sí? Pero no es
¿Me entiendes? Pero no puede decir que el desempeño es una descripción específica, ¿no es cierto?, digamos, del desarrollo del estándar o del desarrollo de los niveles del estándar. No, nosotros no trabajamos los niveles del estándar. No, no, no. Estamos trabajando la competencia. ¿Me dejo entender? El desempeño... Maestro, disculpe que yo discrete de repente en esa parte. Si nos vamos al currículum, que lo tengo a la mano, bien claro dice, desempeño son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia y entre paréntesis pone estándares de aprendizaje. Entonces yo no veo que esté mal, ¿no? Yo creo que estoy en la línea de alguna forma, ¿no? No, está bien, no hay ningún problema, Betsy. En realidad estamos, digamos, sintonizándonos. De repente el tema de la diferenciar un poco lo que es el estándar y diferenciar lo que es el desempeño para, digamos, no generar dudas, porque el desempeño, como tú muy bien lo estás leyendo en el currículum, te describe pues las situaciones más específicas, como dice el currículo nacional, y lo puedo yo ver en situaciones más específicas, ¿no? Concretas, ¿no? Pero el estándar no lo voy a ver en una situación muy específica, no lo voy a ver el estándar en una situación, en una sesión de aprendizaje. El estándar, ese nivel de desarrollo, digamos, de la competencia que puede ser el estándar, lo voy a ver, digamos, al término, digamos, de una jornada, digamos, de trabajo en 2 unidades, en 1 año, porque el estándar se desarrolla en el ciclo, o sea, anualmente ya puedo, digamos, estar logrando ese estándar, o puedo estar logrando al 2.º año, por eso que el estándar se evalúa al término del ciclo, ¿no? El estándar. Entonces, acá la diferencia es el término tiempo, nada más, tiempo, el tiempo, ¿no? Yo creo que ese es, digamos, lo que podría estar diferenciado, el tiempo. El estándar yo lo puedo, digamos, evidenciar en el largo plazo, lo puedo decir de esa manera, mientras que el desempeño lo puedo evidenciar en el corto plazo, ¿no es cierto? Digamos, para ir diferenciando ambos conceptos, ¿sí? A ver, no sé, alguien más creo que puso en el chat, el desempeño siempre va orientado al estándar. A ver, ese es el tema, ¿no? Si en realidad estamos trabajando los estándares o estamos trabajando las competencias, porque ahí ya se genera, digamos, ciertas confusiones. No, lo que nosotros estamos trabajando son las competencias. ¿Me dejo entender? Nosotros trabajamos las competencias. Entonces, el desempeño está orientado a trabajar la competencia. El estándar también está orientado a trabajar el estándar. Ambos están orientados a trabajar la competencia. Tanto el desempeño como el estándar están orientados a trabajar la competencia. Pero el desempeño va a trabajar la competencia, digamos, en una situación específica, mientras que el estándar no va a poder trabajar la competencia en una situación específica, va a trabajar en diversas situaciones, ¿sí? En diversas unidades. Entonces, por eso, para no generar, digamos, esa confusión, es importante, digamos, ir aclarándonos, pero está bien, críticamente entre nosotros vamos enriqueciendo también el currículum, ¿no? Porque hasta ahora les comento que el mismo currículum está siendo cuestionado, no es que el currículum, ahí todo lo que está escrito en el currículum, lo tenemos que, digamos, respetar así como tal, hay que ser críticos también con el currículum y de eso se trata, ¿no? El proceso de aprendizaje. A ver, ¿alguien más quería opinar? Por ahí un varón. Betsy sí, participó. Profesor, buenas noches. Mi nombre es John y quisiera participar. John, ¿tu apellido? Arana Figueroa. Muy bien, John. Indícanos, por favor. Bien, sí, yo también tenía la misma pregunta que la profesora, cuando ella mencionaba de que el desempeño era, bueno, el estándar, pero ahora que lo explica mejor, yo creo que sí, concuerdo con lo que usted dice, porque el desempeño, como usted lo menciona, es algo específico. Al decir que, por ejemplo, es lo que yo quiero lograr en una sesión, por así decirlo, y como usted decía, por ejemplo, levantar la mano o sentarte, etcétera. Y el estándar es lo que, bueno, vamos a querer lograr a largo plazo. Justamente el día de hoy puedo enseñar a levantar la mano, la próxima puedo decir a que se siente o la próxima puedo decir a
que pueda leer mejor o levantar la voz. Entonces creo que concuerdo y creo que en mi caso la duda que yo tenía, que era igual que la maestra que me antecedió, estaría clara. Sí, está bien, me parece bien. Los conceptos que están en el currículum, por ejemplo, dicen, la competencia es una facultad, te dicen, ¿no? Una facultad. Entonces uno a veces no interpreta muy bien la facultad, ¿no? O te dicen, el desempeño es una descripción, pero descripción, ¿no? O sea, también es cuestionable, digamos, esos términos. Entonces, críticamente leyendo el currículum, y me parece bien, de eso se trata, debatir, dialogar, lo que tú también dices, John, para, digamos, aclararnos entre nosotros y aprender juntos, porque yo también estoy aprendiendo, yo no soy dueño de la verdad, por si acaso, aprendemos juntos, y cuando me preguntas, Betsy, entonces yo entro en cuestionamiento porque me cuestionas y eso me parece bien, ¿no es cierto? Entonces me hace repensar nuevamente, pero también se puede malinterpretar, entonces mejor, el estándar lo voy a lograr al término del ciclo, ¿sí? Y lo puedo ir logrando al término incluso de un año, ¿no? El estándar, porque es grande, pues, porque ahí, digamos, por eso son descripciones complejas, grandes, al término, mientras que el desempeño lo voy a lograr, digamos, en situaciones específicas, en una sesión de aprendizaje, en 2 sesiones. Entonces, ahí el tiempo tiene mucho que ver entre, digamos, ambos conceptos. Pero el desempeño, digamos, se desarrolla para lograr la competencia, siempre. Y el estándar se desarrolla para lograr la competencia, claro, en distintos tiempos. Me parece Maestro bien, vamos a Elvin. seguir conversando de esto, vamos Maestro a seguir Elvin, si me dialogando. permite, buenas noches. A ver, ¿con quién hablo? Con Gregorio. Gregorio Mejía, excelente. A ver, contigo cerramos, Gregorio. Gracias, maestro Elvin, y buenas noches a cada uno de los colegas participantes. Yo creo que es cuestión de tener claro esta idea, la propuesta del ministerio en ese sentido, es claro, ¿no? De que, como ya han manifestado los colegas, hay una situación dentro del estándar de creciente complejidad, que se da por niveles y ciclos. Entonces, en ese sentido, imagínense, incluso va precisado ya por cada competencia el estándar determinado en un determinado ciclo, ¿no? Ajá. En ese sentido, y queda claro, creo, el estándar que debe lograrse. O sea, que ese es un peldaño o una meta, ¿no? En ese ciclo, y entonces que se va complementando de alguna manera con el desarrollo de cada uno de los desempeños, que incluso ya se van indicando también por grado, ¿no? Entonces hay cosas específicas ahí, y así yo lo entiendo, profesor Elvin, y creo que los colegas también, sería cuestión que lo revisen un poco más, lo que es el tema de la relación que existe, ¿no? Entre desempeño, competencia y estándar, ¿no? Y para que se pueda entender mejor. Eso Muy quería bien, complementar, Gregorio. profesor Elvin, disculpe. Excelente, Gregorio, me parece bien, pero en donde sí no puede, digamos, haber dudas, es que todo, digamos, nosotros estamos trabajando orientados al desarrollo de competencias. O sea, lo que queremos desarrollar son competencias. Ahorita el currículo tiene 31 competencias, 2 competencias transversales y 29 de área, ¿no? Eso es lo que queremos lograr. ¿Me dejo entender? Las competencias. Estamos orientados a desarrollar las competencias. Para lograr esa competencia, entonces hay niveles, ¿no? Establecidos en los estándares. El estándar te va a decir si estoy o no logrando la competencia. El estándar te va a decir si estoy o no logrando esa competencia, ¿sí? Pero te va a decir eso al término del ciclo, como dice el currículum. Incluso al término del año, te va a decir, estoy avanzando, estoy logrando, sí, estoy avanzando en niveles de creciente complejidad, ¿ok? Eso es lo que te dice, digamos, el estándar. El desempeño es tan chiquito, ¿no es cierto? Pero también, conforme voy desarrollando el desempeño y ya me vuelvo ducho en ese desempeño tan específico, me permite ver si estoy logrando, si estoy apuntando al desarrollo también de esa competencia. Ambos, ¿no? Uno en el largo plazo y el otro en el corto plazo.
Bacán. Me parece bien entonces lo que acabamos de hablar el día de hoy. Vamos a cerrar esta actividad y vamos a seguir discutiendo. De eso se trata, digamos, esta sesión. De eso se trata, así es. Y vamos a, digamos, compartir con ustedes lo siguiente. La siguiente sesión, vamos a tener una exposición. ¿Está ahí Sandra Bravo? Por favor, Sandra, ¿estás ahí? Sandra, ¿estás ahí? ¿Llegaste, Sandra? Sí, profe, sí. Buenas Muy bien, noches. Sandra. Tú me has pedido que querías un buen tema, entonces ya te traje un buen tema. La siguiente clase tú nos vas a explicar acerca de los adultos no alfabetizados y sus conceptualizaciones del sistema de escritura. Esta es una lectura de Emilia Ferreiro, que se puede decir la mamá de la EVA. Cuando voy a visitar a mis amigos de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación, no sueltan a Emilia Ferreiro, porque Emilia Ferreiro es como la diosa de la dirección. Y me parece bien, porque es una autora, digamos, que tiene mucha experiencia y ha trabajado con niños y adultos. Entonces, tú tienes ese gran reto, Sandra, de explicarnos qué es lo que dice, digamos, Emilia Ferreiro sobre los adultos no alfabetizados y sus conceptualizaciones, ¿ok? La siguiente sesión, yo te voy a enviar este material o te va a enviar también el equipo. Entonces, vamos a evaluarnos, estimados colegas, pero no se preocupen, ¿ok? No es que quiero que ustedes, digamos, estén concentrados hasta las 12 de la noche, nada, para nada, no se preocupen. Esta evaluación yo les voy a enviar al WhatsApp les voy a enviar un formulario, ¿ok? Un formulario al WhatsApp. Un formulario donde ustedes tienen que colocar, eso sí, les tengo que recomendar, tienen que colocar primero su nombre, porque tenemos el mal hábito, y eso me ha pasado en una evaluación de práctica con ustedes mismos, con algunos de ustedes, donde no han puesto su nombre, primero han resuelto y al final su nombre, otros se han olvidado de poner su nombre, y no me parece correcto. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros nombres, nuestros datos. Nos están preguntando nuestro apellido, nuestro nombre, incluso nuestra edad y la región y provincia donde nos ubicamos. Todo eso nos preguntan y luego vienen 10 preguntas, ¿ya? Yo les voy a pasar al WhatsApp. Esta prueba va a estar abierta hasta mañana a las 9 de la mañana. ¿Me dejo entender? Hasta mañana a las 9 de la mañana. Después de las 9 de la mañana, la prueba se cierra. Ya nadie puede hacer la prueba. Entonces, esta es una prueba, con toda sinceridad les digo, es una prueba para hacerlo en 10 minutos, en 10 minutos. Es decir, si tú ahorita comienzas a elaborar la prueba, en 10 minutos lo elaboras. Así de sencillo, es rápido, ¿ya? ¿Ok? Y va a ser de manera individual. Entonces, quiero preguntar y en el chat me indican, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien quiere más tiempo? No creo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? En el chat me dicen, estoy de acuerdo. Me están escuchando, ¿verdad? En el chat, a ver, escríbanme, por favor. Ajá. Muy bien, Edgar. Yes, en inglés. Betsy, excelente, correcto. Germán, muy bien, están de acuerdo. Fíjense, más chance no puede ser. Miren, esta evaluación va a ser sencilla. Yo les voy a enviar al término de esta sesión, entonces les estoy enviando así de inmediato a vuestro WhatsApp y todos comenzamos a desarrollar la prueba. Les sugiero que elaboren la prueba de una vez, de tal manera que ya no tengamos dificultades más adelante. Entonces, muchísimas gracias. Para la siguiente sesión, yo les pido lo siguiente. A ver, me pareció interesante la clase del día de hoy, por las preguntas. Para la siguiente clase, a ver, les planteo un reto a todos ustedes para la siguiente clase. O mejor dicho, como tarea, un reto, y van a subir al Padlet. Esto es una tarea. A ver, van a elaborar una casuística, un caso van a elaborar, un solo caso nada más, un hito nada más, uno. Pero no se bajen del internet, no estén copiándose de una prueba, no. Ustedes elaboren el caso, ¿ya? Un caso van a elaborar, tipo evaluación de ascenso o tipo evaluación de nombramientos, ese tipo, un caso van a plantear y van a poner 3 alternativas, con 3 alternativas, para comprender, analizar y reflexionar sobre la planificación curricular. De repente ahí
Alguien que quiere hacer un caso sobre la competencia, bacán, bacán. Sobre el estándar, sobre los desempeños, o sobre la diferencia, o digamos, porque se compara, ¿no es cierto? La comparación es, digamos, establecer diferencias o semejanzas. Esa es la comparación como proceso cognitivo, es establecer diferencias y semejanzas entre los estándares y los desempeños. También podríamos plantear, ¿no es cierto?, con una casuística, a ver cómo lo pueden hacer. Les pongo ese reto. Entonces, esa es la tarea. Yo les voy a enviar en el transcurso de la semana el Padlet para que ustedes suban esa casuística con sus 3 alternativas, ¿sí? Sobre la planificación curricular, en realidad sobre el currículum en general, ¿ya? Sobre el currículum, no solo de la planificación, para que ustedes puedan hablar sobre la competencia, estándares, para que se explayen, pero es sobre el currículum, un caso. A ver, y de esta manera, colegas, estaríamos cerrando la sesión. Muchísimas gracias, y en este momento les voy a compartir digamos, la prueba, ¿ok? Muchas gracias, nos vemos, profesores, con todos, hasta una nueva oportunidad. Profesor, disculpe, Diga. A ver, profesor, perdón, había... Sí, mi nombre es John, como le mencionaba, John. ¿Y a dónde debo enviar la prueba? Disculpe, yo soy nuevo, es la primera vez que ingreso. No te preocupes, John, yo voy a enviar, ¿tú estás en el WhatsApp del grupo? Sí, estoy en el WhatsApp del grupo. Excelente, vamos en este momento a enviar al WhatsApp el formulario. Esto es un formulario, un Google Forms. Tú lo abres y ahí vas a comenzar a responder las preguntas, pero si en caso no has, digamos, asistido a las anteriores sesiones, no hay ningún problema. Tú podrías indagar, investigar, tienes pues hasta las 9 de la mañana y al toque lo vas a poder responder, ¿sí? Sí, claro. En este momento yo les voy a enviar, no se preocupen. Listo, le agradezco. Buenas noches. Nos vemos, cuídense. Muy bien, colegas, nos vemos, y en este momento les estoy copiando a todos ustedes el Google Form. ¿Les ha llegado? ¿Me indican? Buenas noches, profesor Erwin. Ya llegó, maestro. Ya, muy bien. Vamos a responder todos. Nos vemos, cuídense, hasta una nueva oportunidad. Buenas Nos noches. vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos, nos vemos. A responder la prueba, por favor, nos vemos.